tardes a todos los presentes. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que nosotros hemos querido plasmarlo y para lo cual hemos hecho una serie de entrevistas. Como un preámbulo quiero decirles nuestro planteamiento del problema. El aborto en el Perú es un delito penado. No existe causa a través de la cual se justifique que una mujer se realice un aborto, a menos que corra riesgo su vida. Es frecuente escuchar noticias que muestran los diferentes casos de violencia que acontecen en la sociedad. Uno de los más resaltantes y consecutivos es el abuso sexual hacia la mujer, como niñas, adolescentes y adultos. Muchos estudios han revelado que la mayoría de las víctimas que sufren este acto inhumano es cometido por hombres de su entorno social y o familiar. Además, dicha problemática genera que las víctimas de abuso sexual queden embarazadas y con traumas psicológicos severos, lo cual afecta el desarrollo del proyecto de vida que anhelan. Muy buenas noches a los presentes. Mi nombre es Liz Paquillauri Barreto, estudiante del 7º ciclo de la carrera de Educación Inicial en la Universidad de Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Queremos dar la bienvenida al médico cirujano Denis Cabezas Quispe, quien nos acompaña esta noche para responder unas preguntas respecto a nuestro tema, ¿no? Tan polémico como es el aborto. Para empezar esta entrevista, queremos que se presente, que mencione de qué universidad egresó, dónde labora actualmente, cuántos años de experiencia tiene en su profesión. Mi nombre es Denis Cabezas Quispe, soy un médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo 2 años de experiencia de egresado y bueno, actualmente me encuentro laborando en salud, en lo que es Hospital Perú. Queremos mencionarle, ¿no? Queremos que usted nos diga cuál es su punto de vista acerca de este tema, del tema del aborto. En forma general es un tema, como bien mencionas, es delicado, hay muchos puntos de vista respecto a lo que es el aborto y si se debería realizar o no de forma legal. En sí, en el Perú existe un tipo de aborto que sí está aceptado, que es el aborto terapéutico, que es cuando se pone en riesgo la vida de la madre. En esas situaciones, la única situación en la cual pues se acepta que se pueda realizar el aborto en cualquier establecimiento de forma legal. ¿Qué nos dice la ciencia médica acerca de el origen de la vida? Para muchas personas dicen no, desde que se unen ambos cigotos ya se forma la vida. Para otras personas no. Desde que se da el desarrollo de la organogénesis, o desde que late el corazón, o desde que se desarrollan los órganos, ya empieza a considerarse que es un ser vivo. Entonces, desde ahí va el punto, ¿no? ¿Desde cuándo tú lo consideras? En medicina no existe nada escrito a rajatabla. Todo es cambiante, todo es dinámico. En ese sentido, hay distintas posturas respecto a cuándo inicia la vida. Quiero citar pues a la biología, que es la ciencia de la vida. ¿Qué nos dice? La mínima unidad de vida es una célula, en simples términos, ¿no? Y toda célula proviene de otra de la misma especie. Entonces sabemos que la mínima unidad es la célula, ya sea el tamaño de un puntito, ¿cierto? Usted lo debe conocer. Esto quiere decir entonces que la primera célula embrionaria que surge como consecuencia de la fecundación está viva, según la biología, y pertenece a la especie humana. No necesariamente, claro que usted como médico, ¿no?, llama el término producto, pero en nuestra perspectiva y citando a la biología, como le mencionaba, está viva esta célula y pertenece también a la especie humana. Entonces, se le podría llamar que ya desde el principio es un ser humano. Entonces, partiendo de ese punto, al igual que en la genética, ¿qué nos dice? Que sabemos que desde el momento 0, el embrión posee normalmente un cariotipo de 46 cromosomas completo, es decir, tiene identidad genética. Ella muestra o reafirma su pertenencia a nuestra especie, la especie humana. Entonces, nosotros partimos de allí para un ser humano, quizá ahora por el tecnicismo que usted usa es producto, pero nosotros consideramos que es un ser humano. Claro, eso bien. O sea, como tú te das cuenta, ¿no? Uno tiene distintas formas de poder determinar algo. Y hay que señalar algo importante también,
¿qué es la salud? La salud no solo es el bien físico, el bien que no padezca ninguna enfermedad física a una persona. La salud es la recuperación física, mental, social de una persona. Según la OMS, la última definición de lo que es salud no solo significa que una persona no tenga ninguna enfermedad, sino que no tenga ninguna complicación psicológica, social o de padecer alguna enfermedad crónica. Entonces, como te digo, ¿no? Hay distintos puntos de vista de lo que es realmente. ¿Es el aborto más riesgoso que un parto? Teóricamente no debería ser así en el caso de esos países que han legalizado. Porque la idea de por qué una mujer muere o por qué una mujer fallece al realizar un aborto ilegal es que no existe ningún lugar aséptico, limpio, en un establecimiento de salud en los cuales se pueda realizar, por así decirlo, de forma adecuada. La mujer que quiera abortar lo va a hacer sea en el lugar que sea. Entonces, y los lugares que los hacen son lugares clandestinos, en los cuales pues no hay las condiciones de limpieza necesarias para poder realizar este tipo de procedimientos. Bajo esa premisa, el aborto es un riesgo, genera mucho más riesgo que un parto, porque el parto lo vas a realizar en un establecimiento de salud con todas las condiciones necesarias para que el producto pueda salir de la mejor manera. Sin embargo, si alguien quiere realizar un aborto, nunca lo va a hacer en un establecimiento de salud, lo va a hacer en un lugar ilegal, con condiciones salubres irregulares, motivo por el cual esa persona pues puede terminar con un proceso de hemorragia o infecciones persistentes, procesos sépticos. O sea, no hay forma de que esa persona pueda reaccionar rápidamente o tratar de solucionar el problema si es que hubiera alguna complicación. Pues bajo esa premisa de que donde realizas el parto del bebé o donde realizas el aborto, bajo esa premisa, pues sí, el aborto es más riesgoso que una gestación normal. Respecto a los futuros embarazos, entonces, de una madre, ¿es posible que si se realiza un aborto, esto ocasione esterilidad? Cuando una persona se realiza un procedimiento de aborto, es como que te estuvieran haciendo una limpieza de la pared uterina, del endometrio. Ahora, cuando tú haces eso, se pueden generar sinequias. Imagina pues que son dos, que se pega el útero, por así decirlo, se pega por dentro. Entonces cuando se pega por dentro no va a permitir que se desarrolle o que los cigotos se puedan unir y se puedan implantar en el endometrio. Entonces cuando no se implanta en el endometrio no va a permitir pues que se desarrolle un nuevo producto. Entonces desde ahí sí está descrito, se genera, si una persona se realiza, incluso mismo no es un juego realizarse un aborto, si una persona se realiza 1, 2, 3 veces, por el mismo riesgo de que puedes morir o por el mismo riesgo de que te puedan perforar y por el mismo riesgo de que puede que no puedas tener hijos más adelante. Pues, ¿no? Ha intentado abortar usando métodos empíricos, ¿no? Y ahí en estos casos son más serias las complicaciones o cómo lo ha visto usted, si ha visto, ¿no? Alguno de estos casos. Así, en forma principal de que una persona venga y me dice, doctor, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Quiero hacer un aborto? No, pues no he visto. Pero, o sea, la OMS tiene una guía del aborto. La OMS tiene una guía en la cual, pues, plantea, porque el aborto, si tú quieres realizarlo es por semanas. Ponte, ¿no? Hasta la semana 8 puedes hacer un aborto con medicamento, que puede hacer el misoprostol, que probablemente lo has escuchado. Ya. En esos casos, el riesgo de que puedas tú tener estos, como te comenté, ¿no? La infección o el sangrado persistente en esos casos es mínimo. Ahora, si pasas de esa semana, por así decirlo, si pasas de la semana 8 o 9, ya no solamente se tiene que dar medicamentos, sino ya usas lo que es un legrado o lo que es la limpieza, sacarlo manualmente. Ahí viene el riesgo. Ahí viene la situación de que puedas perforarlo, ahí viene la situación de que puedas infectarlo. Entonces, ahí existe un mayor riesgo de dañar a la gestante. Entonces, es ahí la situación. No es que para todos desde la semana 1, 2, 3, 4, 5 se maneja de la misma manera, no. Es distinto, en función de cuánto tiempo está pasando, cuánto tiempo la gestante sabe que está gestando, hay un manejo. Para antes de una fecha es manejo médico, por así decirlo, y para después de esa fecha es manejo manual, por así decirlo. Tienes que meterle a un establecimiento o algo así. Entonces, es variable, depende en qué momento se realiza. Y como te comenté, si mientras más tarde es, más riesgo. Entonces, los médicos
pueden negarse a hacer o a realizar un aborto? Claro, incluso, como bien sabes, existen normas legales, o sea, no puedes hacer un aborto, ¿cómo se llama?, si no es netamente necesario y si no está basado en la ley. La única situación en la cual una mujer puede hacer aborto es en las cuales se pone en riesgo su vida. Luego de eso no se puede, incluso en esa situación se tiene que hacer una junta médica para poder definir que realmente está en riesgo su vida de la persona. Si no, no se puede, a no ser pues que la gente vaya a otros países en los cuales se ha liberado algunas excepciones, y aún así el médico tiene la potestad de poder decidir si quiere hacerlo o no, porque tampoco se le puede obligar. Exactamente, justo en ese punto hay países que sí han aprobado ya actualmente el aborto, ¿no? Creo que hay varios países, pero mencionando un país puntual, Argentina, por ejemplo, a los médicos actualmente, o cuando se aprobó en este caso el aborto, les dijeron que ellos tenían como protocolo ofrecer el tema del aborto a las pacientes gestantes, ¿no? En este caso, si ellos no cumplían con hacerle el ofrecimiento al menos de realizarse un aborto, pues ellos estaban en falta y tenían que pasar un proceso legal por no cumplir el protocolo. Entonces le hago este énfasis porque aún no ha llegado a Perú, pero es posible, ¿no? Viendo el contexto en el que se está formando toda esta idea y que más o menos Argentina fue uno de los primeros países que aprobó esto, puede que llegue al Perú. Entonces, en este caso, los médicos, siguiendo sus normas morales, ¿no? Tendrían que seguir este lineamiento, se sentirían obligados de ofrecer este servicio, a pesar de que desde su punto de vista quizá no estén de acuerdo, pero si no lo ofrecieran, pues estarían contra la espada y la pared, porque tendrían que cumplir este protocolo. Y esto lo menciono en el caso puntual de Argentina. Eso sí sería una situación muy triste realmente si se plantea así, que lo obliguen a alguien a tratar de plantear eso, porque, o sea, es la salud de la persona. Como le digo, la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, es una salud física, mental, social, en la cual, como te digo, nada está escrito en rajatabla. O sea, ¿qué tal es una mujer que la han violado entre 5 o 6 hombres, una niña de 14 años, o no sé? Ese es un caso que en nuestro país pues pasa un montón, no solamente en Lima, en distintos departamentos del Perú. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? La chica tiene la culpa, y luego te dicen, no, pero lo puede dar a adoptar. ¿Ya? ¿Y cuántos lugares en el Perú hay? ¿Cuántos niños o jóvenes están esperando que puedan recibir, que alguien los pueda adoptar con las condiciones necesarias para brindarle una educación adecuada? Entonces, son tantos aspectos que no solamente implican lo biológico, sino lo social, lo afectivo, lo emocional. Y eso es importante. O sea, no se puede obligar a nadie a tomar una u otra decisión en ese sentido. Ahí sí, pues, estaríamos en una situación muy problemática, y realmente da pena que esté pasando eso en Argentina, ¿no? Para terminar entonces con esta entrevista, respetando también su punto de vista, su opinión como profesional, ¿qué recomendaciones daría usted a la persona que quieren abortar o que ya han abortado? Primero que nada, yo pienso que hay que tratar de, como ya uno tiene que tener una perspectiva mucho más grande, desde ya en lo que es la salud pública, ¿no? ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué llegar a ese punto de pensar en el aborto? O sea, lo primero que se tiene que pensar es en la salud pública, en la educación de la persona, en lo que es la planificación familiar. O sea, si una persona llega a esa situación por descuido, es porque simplemente pues no se ha dado la adecuación necesaria, ¿no? No se ha enfatizado en lo que son los métodos anticonceptivos, o las personas tienen temor, o les da vergüenza, o tantas cosas que una persona pues piensa antes, o el hombre no quiere, no sé. Entonces, desde ahí hay que pensar en lo preventivo antes de pensar en esa situación. Yo pienso que primero se debería fomentar lo que es la salud pública, lo que es la prevención, la educación, entregar los métodos anticonceptivos necesarios tanto para varón como para mujer. Y luego, ¿no? En lo otro, sí, pues, yo pienso que debería haber situaciones específicas en las cuales al menos se deberían considerar en debate lo que debería ser el aborto o no.
A mi parecer serían 3 puntos. Primero, lo que es cuando se pone en riesgo la vida de la persona, de la madre, que ya está hecho. Segundo, es cuando el producto es un producto que no va a tener, no va a poder sobrellevar el mes de vida, o es un producto pues con alteraciones físicas, cromosómicas, anatómicas, que hacen que no vaya a sobrevivir y que le pueden generar un trauma a la madre. Es una mujer que tiene dentro de su vientre un producto 9 meses, que lo ama, lo quiere y que sabe que no va a nacer, sabe que no va a vivir, sabe que va a morir, ni bien salga de su vientre. Eso le genera un trauma. Entonces te preguntas, ¿esa persona va a querer tener otro hijo más adelante, después de lo que le ha pasado? Entonces, eso pienso que es una posibilidad de que se piense como una opción en junta médica, en debates, de si es algo a considerar. Y la otra es en casos de violaciones. Una joven, una niña de 14, 13 años o 12 años que es violada, o que abusan de esas personas, es un punto en el cual pues también se tenía que tener en cuenta qué decisiones tomar o qué decisiones no tomar. Por lo demás, cuando uno comete un error, entonces ya es algo que se tendría que evitar con la prevención. Muy bien, ya casi estamos llegando a nuestro último minuto de entrevista. Igual agradecemos sus recomendaciones y su tiempo nuevamente, doctor. Y bueno, pues gracias por brindarnos su tiempo, ¿no? Muy buenas noches con todos los invitados presentes. Mi nombre es Catherine Edelia Santos Achulla. Estoy en el 7º ciclo de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Católica. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, que es licenciada en psicología. Su nombre es María Falcón. Para comenzar, quisiéramos que usted se pueda presentar. Claro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy María Falcón Chogas, psicóloga con la especialidad en educación, trabajando ya hace más de 5 años en todo lo que es el área educativa. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema bastante delicado, pero bastante importante, el que creo que vamos a conversar el día de hoy. Para empezar, quisiéramos saber cuál es su posición respecto al aborto. Bueno, el aborto es una situación bastante delicada. Profesionalmente hablando, deja muchas secuelas en la persona que decide hacerse el aborto. Pero es un tema que no tiene, ahorita en nuestro país no tiene la atención necesaria, ¿no? Es por eso que, justo como tú lo mencionas, hay muchos casos de mujeres que fallecen, ¿no? En su mayoría jóvenes, porque no ven otra salida, ¿no? A eso también le sumamos mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual y obviamente también optan por el tema del aborto. Nuestro país, en cuanto a salud, no está preparado. En cuanto a cultura y conocimiento tampoco, así que creo que es un tema que ya se debe empezar a trabajar, ¿no? No solamente en dar tal vez los espacios correctos para realizar este procedimiento, sino también como prevención. ¿El aborto causa daño en la salud mental de las mujeres? Por supuesto, ya sea que haya sido una mujer, porque tú mencionaste dos situaciones, ¿no? Que son mujeres que recurren al aborto ya sea por alguna violación o porque no estuvo planeado el tema del embarazo dentro de la relación. Entonces, sea ambos motivos, obviamente, ¿no? Va a generar una carga emocional, un trauma, ¿no? No en el momento. Muchas mujeres que yo he atendido piensan de que ya lo voy a abortar y listo, ya pasó. Y tal vez al mes y a los 2 meses no ocurra nada. Pero todo trae secuelas, ¿no? El cerebro es un órgano pues muy sorprendente, aún falta descubrir muchas cosas de este órgano, y lo que hace es que cuando uno está ante una situación estresora o preocupante, no te hace entender la magnitud de la situación, ¿no? Nos pasa a veces en el temblor o cuando ocurre algo muy fuerte, nuestro cerebro te encapsula, pero va a pasar los días, va a pasar los meses y entonces ahí vienen las secuelas. Queremos saber, desde el punto de vista psicológico, cuáles serían las repercusiones emocionales del aborto a corto, mediano y largo plazo de una persona pues que ha tomado esta decisión.
Va a depender de la persona mucho, también de la familia, de la pareja, si es que tiene una pareja, de cómo ha sido concebido, ¿no? Si fue una violación, va a ser un caso muy diferente. Si fue que tenía una pareja, pero tal vez no estaban listos para ser padres, qué sé yo, va a ser otro muy diferente. Entonces, hay que considerar varios factores, ¿no? El tema familiar, el tema económico, el tema también de pareja. Consecuencias a corto plazo, primero es que te va a afectar en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tu estado emocional. A mediano plazo puede ser que afecte tus relaciones con la pareja, tus relaciones en la familia, tus proyectos también, porque muchas veces después de que ya pasa la situación y que ya se realizó el aborto, se replantea mucho la persona, viene una crisis, entonces te va a afectar, ¿no? Esto a mediano plazo. Y bueno, a largo plazo, como toda situación, ¿no? Has perdido a un ser, entonces va a tocar, puede enfrentar, por ejemplo, depresión, puede enfrentar crisis de ansiedad, el tema del sueño, el tema de la alimentación. Pasa que si el cerebro no soluciona algo, el cuerpo te va a avisar que algo no está solucionado. ¿Es posible que la madre acepte a su bebé producto de una violación? Sí es posible, y sí es posible porque lo he visto a lo largo de ya... Claro, el otro año van a ser 10 años que estoy trabajando. He conocido casos de mamás que obviamente en mucha confianza me han comentado que sus hijos o sus hijitas han sido productos de una violación. Y la verdad que es admirable porque no solo me comentan eso, sino me cuentan pues cómo ha sido todo el proceso, ¿no? Y no te puedo decir que es al inicio, que es al primer momento, que se enteren porque es toda una batalla. Pero sí es posible, ¿no? Pero también, aquí también cuenta ingredientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, una de las mamás que me comentó, ella no optó por el darlo en adopción ni por abortarlo, pero sí quería darle un familiar, ¿no? Una persona en su familia que no tenía pequeños, pero su familia, me parece que fue su hermano, fue el que le dijo que no, que en algún momento la pequeña iba a pedir y preguntar por la verdadera historia, ¿no? Como todo niño, como todo adolescente que busca sus orígenes. Entonces ella aceptó, no estuvo de acuerdo, pero ella aceptó quedarse con el bebé. Y fue poco a poco en el proceso del crecimiento de su pancita, de estar en esto de la psicoprofilaxis, de tener a la familia que la apoyaba porque no la dejaron sola en ningún momento. Ella no tenía pareja en ese momento, pero tenía la familia. Entonces fueron todos esos ingredientes, aparte también recibió terapia, fueron todos esos ingredientes que ella la animó a quedarse con su pequeña, ¿no? Entonces sí es posible, pero requiere muchos ingredientes, como te menciono, ¿no? Tampoco es que sea de un momento a otro, es todo un proceso que tiene que aprender obviamente a superar lo que le ha pasado y a no culpar al pequeño ser, porque eso es lo que a veces impide que una madre, producto de una violación, no acepte al bebé, ¿no? Que es recordar la violación. Entonces es todo un proceso, pero sí es posible. ¿Y una mujer que haya sufrido una violación puede llegar al suicidio? Por supuesto, el suicidio es un escape, ¿no? Creo que las personas que llevan mucha carga emocional, muchos traumas en ella, el suicidio es la primera puerta que van a considerar. Y las personas que han sufrido violación, las personas que han sufrido aborto, por supuesto que pueden considerarlo, ¿no? Es ya solucionarlo todo. ¿Existe algún tratamiento psicológico post-violación? Sí existe. Obviamente esto es con especialistas, hay psicólogos especialistas en terapia a personas que han sufrido algún tipo de violencia sexual y también en el caso del aborto, ¿no? Porque el aborto es un crimen. Entonces también tiene esta persona que pasar por esto, ¿no? De superar que ha evitado el nacimiento o la formación de este nuevo ser y se va a culpar, eso es inevitable, ¿no? Entonces, sí hay un tratamiento, hay una terapia, como toda terapia no es sencilla, no es rápida, toma tiempo y como te digo, va a depender también del compromiso de la persona que se incluye en esta terapia y del apoyo familiar. ¿Existirá la depresión post-aborto? Claro.
Claro que sí. Recordemos que, bueno, todas las personas no somos iguales, así que sí existe la depresión, pero no en todo se va a manifestar de la misma manera o al mismo momento, ¿no? Como te decía, la mujer piensa en el aborto y va al médico, bueno, o a la persona que se lo va a realizar, entonces está en todo ese proceso y su cerebro no está reaccionando de la manera correcta porque estás con la emoción de que ya, quiero que esto se pare, ¿no? Entonces, una vez que ya el cerebro entra a la realidad, ahí recién podemos ver las secuelas y sí puede darse la depresión, ¿no? La depresión es un estado en donde la persona, pues, se desconecta, ¿no? Ya no quiere realizar sus actividades con normalidad, para triste, deja de comer. Eso es una condición bastante crítica y no es sencilla, no es simplemente que está triste, ¿no? Sino es una condición que puede traer, como el suicidio, que ya lo has mencionado, entre otras cosas, ¿no? Como autolesionarse, por ejemplo. Entonces, sí existe la depresión posaborto, sí. No todas son conscientes de que están pasando por este proceso, creen que ya va a pasar, que bueno, no sé, estoy simplemente triste, y por eso es que tienen que atenderse toda mujer que ha pasado por este proceso, ¿no? ¿Cómo podría orientar a las adolescentes con respecto al tema del aborto? Ya, el tema del aborto, como el tema, por ejemplo, de la pastilla del día siguiente, y lamentablemente en nuestro país es así, es que aparece algo y todo el mundo cree que ya es la solución, ¿no? Entonces, si estoy embarazada, la pastilla al día siguiente, ¿no? O si estoy embarazada y no está bien, el aborto. Pero no. Entonces tenemos que empezar a prevenir, hablar con nuestros valores. Eso es muy importante. Tiene que ir de la mano, porque si le damos información sin valores, entonces si yo, mira, en Argentina, en tal lugar, ahí ya sé que hay el aborto legal y me voy. Ya, pero si le damos información con valores, lo van a pensar, ¿es correcto lo que estoy haciendo? O sea, ¿realmente está bien lo que voy a hacer? ¿No? Porque he llegado a este punto. Entonces, esa es la idea. Y la idea también de las personas que han llegado al aborto es que no vuelvan a caer en esto, ¿no? O sea, especialmente las personas que lo han hecho con intención de abortar, ¿no? Porque sabemos que hay un aborto que también se puede suceder parte del proceso de gestación, pero las personas que no vuelvan a verlo como una salida, ¿no? Voy a abortar, ¿no? Para finalizar con la entrevista, queríamos preguntarles ¿qué recomendaciones le darían a las mujeres que quieren abortar o que ya hayan abortado? Bueno, en el caso de las mujeres que ya han abortado, la verdad que la primera recomendación sería que no vuelvan a caer en ello, ¿no? Cada una debe tener su razón, su motivo. Nuestra profesión no es para juzgar, es para escuchar, es para hacerle entender por qué tuvo que llegar ahí y evitar que vuelva a llegar ahí. Y esa por ahí sería nuestra opción, ¿no? Hablar con estas personas que abortaron para que no vuelvan a caer en esta situación, ¿no? Un análisis de su familia, un análisis de su pareja, un análisis de su entorno, cómo ha estado llevando su vida y por qué cayó o tomó esa decisión. En el caso de la mujer que está planeando o que tiene esa idea de abortar, de igual manera, ¿no? O también que se replantee bien porque lo que está a punto de hacer no es algo sencillo, no es algo que se acabe ese día, es algo que siempre la va a acompañar y que ella va a tener que asumir la responsabilidad de lo que venga, ¿no? Si es un tema de violación, igual, ¿no? De igual manera también acompañarla en ese proceso. Ahí todavía tenemos que apelar mucho más a ella porque es probablemente que este bebé que nazca le vaya a recordar la situación, ¿no? Entonces va a ser también todo un proceso, ¿no? Como siempre le digo a mis pacientes, los psicólogos no estamos para decidir por ellos, pero sí les explicamos cada situación tal cual para que puedan tomar la decisión, sabiendo de que las consecuencias de esa decisión ellos lo van a tener que asumir, ¿no? Muchas gracias, licenciada, por compartirnos su tiempo, su dedicación y por informarnos, ¿no?, de las consecuencias psicológicas que podrían traer al tomar esta decisión. Conmigo será hasta la próxima. No, gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Handy Salvador Calzada. Soy estudiante del 7º ciclo de la carrera de Educación Inicial en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, en especial para nosotras las mujeres. Para eso tengo un invitado muy especial, que es el joven Gregorio Vega Torres. Me gustaría que nos cuente un poco más de usted.
de qué universidad egresó, dónde labora actualmente y cuántos años de experiencia tiene en su profesión. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya hace 3 años he egresado, actualmente me encuentro desarrollando una tesis en materia de Derecho Constitucional. Antes, en el pregrado, he pertenecido a talleres de Derecho Administrativo y también con enfoque, por así decirlo, de Derecho Constitucional. Actualmente me encuentro laborando en un estudio jurídico, precisamente en todo lo que son materia constitucional, penal, civil y administrativa, ¿no? ¿Desde cuándo se le considera a una persona todos sus derechos? ¿Desde el nacimiento o desde la concepción? En la Constitución, por ejemplo, en el artículo 2, ustedes van a ver que dice textualmente, voy a citar acá: el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. El concebido obviamente es la persona, o el ser humano en general, que todavía está en el vientre de la madre, aún no ha nacido. Ahora, si tú lo concuerdas eso con el artículo 1 del Código Civil, y también eso es coherente con el artículo 1 del Código de Niños y Adolescentes, dice el artículo 1, cito: la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. O sea, hay una coherencia tanto en la Constitución como en el Código Civil y el Código de Niños y Adolescentes. Se parte de la siguiente distinción: se considera sujeto de derecho al concebido, todo en cuanto le favorezca. Estamos hablando en específico la vida, ¿no? Y también hay un segundo sujeto de derecho que ya sería la persona humana, que es desde que nace. Entonces, si respondemos la pregunta desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿cuándo se es persona? Pues desde que se nace. Pero se es sujeto de derecho, por lo tanto tiene derecho a la vida, derecho a su salud, desde que es concebido. ¿Qué dicen las normas actuales con respecto al aborto en el país? Que ya está establecido las excepciones en el ordenamiento jurídico peruano, es decir, en las leyes peruanas. ¿Como cuáles, no? En principio empecemos por el tema de los abortos y pasemos a las excepciones. Como has mencionado muy bien, hay el autoaborto, artículo 114 del Código Penal, el aborto consentido, que es el artículo 115. Autoaborto, el supuesto en el cual la madre, por sí misma, realiza el aborto a través de alguien que lo hace. El consentimiento, en el caso del aborto consentido, la persona da a una persona que pueda ser especialista, técnica, o que sepa, ¿no? Como una enfermera, digamos, y esa persona lo realiza. Hay otro tipo, el aborto no consentido, cuando la mujer no autoriza el aborto y sin embargo aún así se realiza, ¿no? A la fuerza. Después, como has mencionado, el preterintencional, que es básicamente aquella situación en la cual la mujer tiene un concebido dentro de su vientre y sin embargo una persona externa le causa lesiones y eventualmente la muerte del concebido. Hay un caso también sobre eso. Pero también existen excepciones. ¿Excepciones como cuáles? Vamos al artículo 119, aborto terapéutico, ¿no? O sea, en esos casos, cuando por causal en el que la madre esté en peligro su vida o su salud por alguna situación grave que le pueda ocasionar un gran daño permanente, solo ahí se permite que haya aborto. ¿Usted qué puede opinar acerca de esta noticia, ¿no? Acerca de una violación sexual, ¿no? Y el pedido de un aborto terapéutico. Debió intervenirse oportunamente, ¿no? Para que no suceda este tipo de situaciones. Ahora bien, también he visto el caso de que hubo un médico o cualquier persona puede haber objetado incluso conciencia por no querer intervenir, porque también hay cuestiones de valores. Hay personas que consideran que no deberían intervenir y que son especialistas en la materia. Entonces esas personas podrían objetar conciencia y la institución debería de nombrar a otra persona, otro profesional que no esté pues afectado por la conciencia. Entonces hay que distinguir casos también. ¿Cómo estamos nosotros en comparación de otros países respecto al tema del aborto? Bien, aquí voy a citar a feministas del bando contrario. Han publicado hace tiempo un libro que se llama El aborto y los derechos fundamentales por Juan Carlos Díaz Colchado y Beatriz Ramírez Guaroto. Es bien conocida en los medios por defender precisamente el tema del aborto. Ellos establecen que hay 3 sistemas
hay 3 sistemas en los cuales se distribuye, por así decirlo, la penalización del aborto. Número 1, la penalización total. Cito a ellos, textualmente, página 9. En donde el aborto es un delito en todo caso. En los países de América Latina y el Caribe está vigente en Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. Segundo modelo, el modelo de la permisión por causales. Indicaciones o excepciones en el que se incorporan ciertos supuestos en los que se permite el aborto. Las causales más comunes son la protección de la vida de las mujeres, la protección de su salud, los casos de malformaciones fetales incompatibles con la vida, la causa socioeconómica, la inseminación forzada y la violación sexual. Está vigente, ¿qué países? Argentina, Argentina ya ha ido modificando ese tema, sería Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, ahí se encuentra Perú, Venezuela. Y el tercer modelo sería el modelo de permisión por plazo, en el que no se penaliza el aborto en las primeras semanas del embarazo, pero sí en las etapas más avanzadas en las que el aborto es permitido por causales. ¿Vigente en dónde? En Cuba, Guayana Francesa, México, Puerto Rico y recientemente en Uruguay. A ver, nuestro país, como he dicho, se encuentra dentro de lo que son las permisiones de causales. Podríamos distinguir entonces, para simplificar el tema, penalización total, donde no hay ninguna forma, ninguna causal de excepción en la cual se pueda realizar el aborto, y por así decirlo, penalización parcial, ¿no? Que serían aquellos supuestos por causales o por plazos, ¿no? Hasta las 6 semanas, hasta las 12 semanas. ¿Dónde se encuentra el Perú? Pues en la penalización parcial por causales, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de las clínicas y de las personas que ejercen y lucran con el aborto clandestino? Precisamente lo último que dijiste, ¿no? Que lucran. Es decir, no lo ven como parte de una política de salud, ni siquiera eso calza con el discurso pro aborto. No lo ven como parte de una política pública a favor de la población, sino más bien lo ven como lucro. ¿Por qué? Porque realmente es un negocio multimillonario realmente. La Planned Parenthood, que es bien conocida, es una de las clínicas pro aborto que impulsa incluso a ONGs en el Perú para que promuevan el aborto o la despenalización del aborto. Entonces, la Planned Parenthood y otras organizaciones pro aborto, me parece que más este es el fin, ¿no? El fin que está detrás. Quizás pueden utilizar a ONGs o discursos muy bonitos, pero de fondo también hay empresas, hay entidades privadas que también ven lucro. Y en general, en nuestro país, al menos actualmente, eso está pues proscrito, ¿no? No se permite el aborto sino bajo ciertas excepciones estrictamente establecidas en el Código Penal. Entonces, verlo desde ese punto de vista de solamente el lucro, me parece contrario a lo que establece la Constitución, ¿no? La Constitución tiene como regla básica y general defender la vida. Si el fin es otro, cualquiera sea la organización, pues ya de partida es ilegal, ¿no? ¿Una persona el derecho a decidir sobre su propio cuerpo? En principio todos tenemos libertad para realizar las cosas que queramos, proyecto de vida, vestirnos de una determinada manera, escuchar lo que queramos, pensar incluso lo que queramos. Pero eso tiene una limitación, ¿no? La limitación es cuando eso se enfrenta a otro derecho y en específico a otra persona, a otro ser humano. En este caso ya hemos dicho que es el concebido, ¿no? En general no estaría de todo también de acuerdo de que cualquier persona pueda hacer cualquier cosa, porque eso también podría afectar a su propio ser, pero ese no es el tema de discusión ahorita. Ahora bien, el tema de discusión ahorita es si es que se permite a esas personas afectar a otro ser. Pongamos nuevamente de relieve lo que habíamos dicho. Habíamos establecido de que el concebido es un ser humano, tanto por las razones filosóficas como por la evidencia científica que tú mencionas. Lo que se sigue lógicamente es que este concebido tiene derecho a la vida, porque es un ser humano. Aun cuando se estuviera en duda de la condición del concebido como ser humano, todavía hay un derecho, o un principio general, mejor dicho, que es el principio pro hominis, o el principio pro humano, en favor del ser humano. Si hubiera dudas sobre algo, pues todavía podríamos considerar no afectarlo a ese ser inocente, ¿no?
Entonces, si en algún momento la ciencia todavía pusiera en duda, estuviera medio ambigua, ¿no? O los razonamientos filosóficos todavía estuvieran en duda, ¿no? Entonces, aún ahí, con el fin de no afectar a un ser humano, entonces mejor lo preferimos a él y permitimos que ese ser inocente viva. Al fin y al cabo, un ser inocente no tiene la culpa de nada. Tiene que permitírsele la vida y, por supuesto, también generar las condiciones adecuadas para que la madre también viva dignamente. ¿Qué opinas sobre las organizaciones feministas que promueven el aborto? Me parece que ahí hay un contrasentido y además hay un cambio de discurso. Por ejemplo, en los debates que he visto en México, los debates que he visto de Argentina, ahora el discurso ha cambiado, o sea, ya no son pro aborto, curiosamente, porque dicen, nosotros no es que promovamos el aborto, sino que buscamos la despenalización en determinados casos. No creo que nadie en sí, y ella misma lo admite, defendería pues matar a un ser, ¿no? Un ser humano. Nadie, creo que nadie lo haría, y menos un ser humano inocente como es el concebido, que al final acaba con algo que ellas mismas han de afirmar, que es la vida, ¿no? Entonces al final me parece que estas organizaciones de fondo no tienen una base racional muy sólida. Por decirlo algo rápido nada más, por lo general estas organizaciones pro aborto son más de tendencia postmoderna o de algún tipo de liberalismo progresista que tiene sus bases en la modernidad, pero no tienen una base sólida en el fondo, ¿no? Por ejemplo, los pro vida por lo general tienen una base más aristotélica tomista, ¿no? O dentro de la tradición analítica, ¿no? De la filosofía. Y por lo tanto ahí sustentan, como lo he hecho hace un rato, ¿no? De la esencia del ser humano, y a partir de ahí construyen todo lo demás. Pero lo que veo más en las organizaciones pro aborto, para terminar, me parece que parte de más una acción política de liberalización, de cambio de la sociedad, y a partir de ahí pues se busca todo lo demás, ¿no? ¿Y a la penalización del aborto evita que las mujeres aborten? En general no, porque una ley simplemente por sí sola no es que cambie la realidad, pero tampoco la despenalización lo hace. Voy a empezar por esto último. Se piensa muchas veces que despenalizando pues vamos a reducir la cantidad de abortos en un país, pero eso me parece que es en cierto modo hasta ingenuo. Por ejemplo, ¿no? El estudio de Johnston 2009, ¿no? Donde se hace un estudio, por así decirlo, de China, de Estados Unidos y Reino Unido, desde el momento en el que ellos, por así decirlo, aplicaron la despenalización del aborto. Hay una estadística en base a los números o las estadísticas de los propios estados, que más bien indica que la parábola sube, ¿no? Empezó así y después bajó. No, al contrario, fue así en algunos casos, hacia arriba, otras veces fue así, otras veces así un poco bajo, pero siempre ha aumentado. En todo caso, el despenalizar el aborto no es como se pretende, no dice que se va a reducir, no se reduce, se aumenta más bien. Y eso genera en cierto modo como que hacer ver que la vida o la protección de la vida pues pierda poco a poco el valor, ¿no? Ahora, yendo en ese sentido hacia ya tu pregunta, ¿no? Si la despenalización del aborto pues evitablemente evita el aborto. No lo va a hacer, porque siempre vas a ver personas también irresponsables, como también casos, y esto sí hay que tomarlo con pinzas, de personas que sufren algún tipo de violación o algún tipo de problema ya cuando está concibiendo, ¿no? Esos casos creo que hay que tomarlo aparte y con pinzas. ¿Qué recomendaciones daría a las personas que quieren abortar o que ya han abortado? Las personas que ya abortaron, evidentemente bajo el marco jurídico peruano, pues han hecho algo que está en contra de la ley. En el caso, obviamente, común, no en las excepciones que ya hemos mencionado, sino en el caso común en general. Pues yo los invitaría a tomar conciencia, ¿no?, de aquel acto, porque estamos tratando, en este caso, de un ser humano inocente que aún está por nacer, que está en pleno desarrollo actualmente, que siente incluso hasta ciertas semanas, pero está ahí y está desarrollándose. Entonces los invitaría a que tomen reflexión y que busquen a personas, psicólogos, porque hay muchas personas también que después de haber hecho este acto se arrepienten también.
y se sienten doblemente con una afectación psicológica, ¿no? Entonces yo creería que estas personas tengan que ir hacia un psicólogo, alguna persona, un consejero o algún familiar o amigo para que les ayude también a pasar ese proceso, porque asesinar o matar a un ser humano inocente no es para nadie pues algo común o algo fácil, ¿no? En todo caso, les invitaría a que reflexionen, número uno, y segundo lugar, que busquen ayuda, para que no se vuelva a repetir ese tipo de acto, ¿no? Es una posición particular. Y en segundo lugar, en el caso de las personas que aún están por abortar, ¿no? Y aquí hay que distinguir dos casos, ¿no? El caso de aquellas personas que han sido vulneradas muy fuertemente por un violador sexual, ¿no? Ya sea niña o ya sea una persona adulta. Y el caso de las otras personas que están por abortar, por así decirlo, en el caso en el que ellos mismos, de manera voluntaria, ya con madurez, ¿no?, en términos mentales, lo han hecho, entonces yo creo que hay que apelar a la responsabilidad, ¿no? Tener un hijo no es cualquier cosa. A nadie, ninguno de nosotros nos hubiera gustado que simplemente, pues, en una noche, ¿no?, cualquiera, de pronto nos conciban y cuando nosotros no queremos, pues ya lo desechamos. No, no es así. La vida es más fundamental. La dignidad de la persona humana está por debajo, por encima, mejor dicho, de todo. Está en la base misma. Entonces yo apelaría a la responsabilidad de esas personas y que tomen conciencia de su acto y a la vez también busquen apoyo en otras personas. Y si la pareja a veces se divide también por eso, pues busquen el apoyo de sus padres, familiares, de amigos, de gente de la iglesia o gente fuera de la iglesia que apoyar también en este proceso. Pero definitivamente, si hay algo que resaltar, hay algo que hay que tener en cuenta, pues es la vida, y esa vida que sea digna, tanto para el concebido, que está por nacer, es un ser inocente, como también para la madre. Y ahí lo importante también de la participación del Estado, que tiene que aplicar políticas contextuales, como he mencionado, para apoyar a todos estos casos, a fin de que se garantice la vida. Le agradezco mucho por su participación, ¿no? Espero que le haya gustado participar en este proyecto y muchas gracias, ¿no? A usted, algunas palabras quizá de despedida para todos los que les están viendo. Bueno, simplemente gracias a ustedes en primer lugar por la invitación y gracias a todos los que han podido ver este video, lo verán en algún momento. Y bueno, únicamente a estudiar más a profundidad sobre esos temas y a aplicar también, ¿no?, esto en la práctica. Cuando veamos a algún amigo, familiar o alguien que esté pasando por esto, pues tengamos las herramientas adecuadas para que siempre, en todo caso, se priorice la vida, ¿no?